Bueno, vamos a empezar y quería simplemente antes de empezar este tema, porque quiero hablar acerca de, en esta mañana, cambiar el tema. Habíamos hablado durante todo este mes acerca de los gigantes, ¿cierto? Derribando los gigantes, pero ya quiero, el Señor me ha hablado mucho y quiero hablar acerca de cuatro legados, los cuatro legados de una vida victoriosa. Los cuatro legados de una vida victoriosa. Así que voy a enseñar un legado cada domingo. Los cuatro legados de una vida victoriosa. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo es eso, pastor? ¿De dónde surge los cuatro legados de una vida victoriosa? Cuando tú lees lo que leímos hoy, Juan capítulo 13, vamos a encontrar que Jesús en el capítulo 13, el reloj se detiene. El reloj se detiene porque hasta ese momento, hasta el capítulo 11, Juan, el discípulo amado, el escritor del evangelio que lleva su nombre, había hablado acerca de cómo Jesús habló a los judíos y habló al pueblo en general. Y es evidente que Jesús hizo muchos milagros para demostrar que es el Mesías prometido. Pero en este momento es la última noche que él va a compartir con sus discípulos. En este momento, él es la última cena que va a compartir con ellos, porque esa misma noche, uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Uno de sus discípulos iba a entregarlo para ser sacrificado. La motivación o el móvil por el cual el discípulo lo entregó no era otra más que el egoísmo, no era otra más que la avaricia. Así que este es el contexto en el cual Jesús ya sabía que esa noche iba a ser arrestado. Esa noche iba a ser entregado. Y entonces, como él sabía que el otro día ya iba a morir, el otro día lo iban a juzgar y al día siguiente, el tercer día iba a morir, entonces este es el momento en que él decide darle cuatro legados a sus discípulos. Son cuatro cosas que ellos tendrían que valorar para poder ser discípulos exitosos. Amén. Discípulos, dije que, discípulos ¿qué? Exitosos. Son cuatro legados de una vida victoriosa. Y esto lo llamaríamos también el barómetro del cristiano. ¿Cómo lo llamamos también? El barómetro del cristiano. ¿Sabe qué es eso? El barómetro del cristiano, alguien decía que para conocer la temperatura de la iglesia a la cual perteneces, ahí sencillamente tú puedes ver varios termómetros. Número uno, ¿cómo sabes que la iglesia está con una buena temperatura espiritual? Primero, tú vas al culto de oración. Tú miras los cultos de oración donde es solo oración y tú miras que tantas personas asisten a un culto de oración. Segundo, dice, vas y preguntas al tesorero por las cuentas de la iglesia para que te des cuenta cuántos ofrendan y cuántos diezman y cuántos sostienen la obra. Y tercero, escuchas el canto de la congregación. Después de que tú evalúas estos tres termómetros o estos tres barómetros, dice, ya no tendrás más que preguntar, ya tendrás una idea de cuál es la temperatura espiritual de la iglesia. ¿Cómo le parece? Lo tomé de un libro que se llama Anécdotas y me pareció extraordinario cuando lo empecé a leer y dice, sí, digamos que en la mayoría de iglesias la reunión menos frecuentada es la oración, ¿sí o no? Esa es la menor. Y cuando uno ve, muchas veces la gente a veces no va o va cuando tiene una necesidad. Pero qué bueno cuando vemos que hay gente que se involucra cada día más en la oración. Ese es el tiempo, mi amado hermano, que Jesús le había llegado. En Juan capítulo 2, cuando él convirtió el agua en vino, la mamá le llegó y le dijo, hijo, se les acabó el vino en las bodas de Caná. Entonces Jesús le contesta a la mamá, mamá, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿No había llegado qué? Su hora. ¿Y cuál era esa hora? Ahora en este momento el evangelista Juan está diciendo que ya llegó la hora. ¿Cuál era esa hora, mis amados hermanos? Era el tiempo de que Jesús muriera. Esa era la hora. El tiempo de que Jesús muriera, el tiempo de que resucitara.
Era el tiempo en que iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Era el tiempo, mi amado hermano, para el cual Jesús había nacido. Era el tiempo por el cual Él dejó su gloria para hacerse un ser humano y morir por toda la raza humana. Era necesario que fuera así, mi amado hermano. Y aquí con esta historia, dice el relato que Jesús ya había tomado la decisión de traicionar a Jesús. O sea, todo el tiempo Jesús estuvo cavilando. Todo el tiempo que Judas, estuvo cavilando cómo habría de ser ese momento para traicionar a Jesús hasta que llegó. El diablo dice que se le metió, Satanás le dio ideas y ese fue. Entonces, yo quiero hablar de estos 4 legados. Hoy voy a hablar de los 4, le voy a mencionar los 4 legados que vamos a tratar durante este mes. El primer legado se llama el gozo de servir. ¿Cómo se llama el primer legado? El gozo de servir. Y este gozo lo encontramos, este principio lo encontramos en todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pero vamos a ver de hoy en 8 días, vamos a hablar del poder de la confianza. Amén. ¿Cómo se llama el poder? El poder de la confianza o de la fe. Es el capítulo 14. Es el capítulo 14 de Juan. El capítulo 15, que es el tercer legado, nos habla del poder de la permanencia. Diga conmigo, el poder de la permanencia. Y luego, por último, el último legado se llama la satisfacción de la victoria. Amén. ¿Cómo se llama el último? Ese es el capítulo 16. Entonces vamos a ver. Yo les dije a ustedes que el reloj se había detenido para Juan. Y en los primeros 11 capítulos Juan empieza a hacer un relato de las obras de Jesús hacia los judíos y todo lo que tenía que ver con Jesús hacia los judíos. Y el mensaje de Jesús iba netamente hacia el pueblo judío. Pero en estos capítulos, como el reloj se detiene, y ahora el relato de los 4 capítulos, los 5 capítulos que le menciono ahorita, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, se detienen solamente en una noche. La noche en que Jesús compartió con sus discípulos. Juan no escatima detalle alguno para describir lo que ocurrió en aquella noche. Y detalle por detalle, podríamos decir minuto por minuto está hablando, ¿cierto? Entonces, voy a hablar hoy acerca del servicio. ¿Cuál es el primer tema? El gozo de servir. ¿El gozo de qué? Del servir. Ok, entonces, déjame decirte, ¿quiénes son las personas que pueden servir en la iglesia? Pregunta, ¿quiénes son las personas que pueden servir en una iglesia? Todos. Muy bien, diga conmigo, todos. Todos podemos servir. ¿Y qué es servir? Y cuando estaba mirando la palabra servir, encontré este principio, y es que servir es considerar a otros como superior a mí mismo. ¿Qué es servir? Considerar a otros como superior a mí mismo. Pero no se limita a solamente considerarlo, sino hay una disposición de corazón. Diga conmigo, disposición de corazón y una disposición de espíritu expresado en acciones concretas. Entonces, yo considero que ustedes son superiores a mí mismo. Por tanto, cuando yo considero eso, mi corazón y mi voluntad me llevan a hacer algo para que usted sea servido. Amén. Y en ese orden de ideas, vamos a encontrar que Jesús fue el ejemplo máximo, ¿cierto? Todo creyente puede servir. Pero déjeme decirle, todo creyente puede servir de muchas maneras. Cuando uno regularmente pregunta a las personas en qué ministerio desearían servir, cerca del 80% de las personas dicen: me gustaría estar en la plataforma, es decir, acá en este lugar, y en este lugar usted puede observar que están los ministros de adoración, ¿cierto? Está el que toca la guitarra, está el que toca el bajo, está el que toca la batería, está el que toca el teclado donde lo haya, está el que toca la guitarra, está el que ministra, el que predica, el que canta. Y regularmente, como es un ministerio visible, la mayoría de las personas desearían estar aquí. ¿Me hago entender? Pero el Señor nos muestra en su palabra que no es solamente aquí donde uno puede servir. Y realmente para servir no se necesita estar arriba de la plataforma. Uno puede servir en el lugar donde Dios lo haya colocado. Amén.
Y vean, tremendo esto, porque todos podemos servir de todas maneras, de muchas maneras, y en todo tiempo podemos servir. Y nuestro mayor ejemplo en la Biblia de servicio, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es nuestro mayor ejemplo de servicio? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es mi mayor ejemplo de servicio. Recordaba una historia de una anciana discapacitada, y esa anciana discapacitada una vez pidió que el pastor la visitara en su casa. Cuando el pastor llegó a su casa, la mujer dijo: pero pastor, yo quiero servir en la iglesia, pero no sé cómo, no puedo, esta silla de ruedas me impide salir de mi casa y hacer algo en la iglesia. Y entonces el pastor se le dijo: hermana, déjeme decirle, ¿y a usted la visita personas acá? Dijo: sí, me visitan personas. Bueno, ¿y quién la visita? Le visita el lechero cuando me trae la leche, el carnicero cuando trae la carne, o el panadero cuando trae el pan. Ok, entonces empiece por ahí, hágalo. Y entonces la mujer entendió claramente, y cuando vino el lechero, no le dejó la botella de leche en la puerta, sino que dijo, el lechero se vio obligado, forzado a golpear la puerta. Cuando abrió la puerta, dijo: señor, ¿usted sabe qué va a hacer cuando se muera? Y el hombre se le quedó mirando y le dijo: señor, yo ya había pensado en eso, pero me gustaría saber algo. Usted siga y présteme 5 minutos le tengo un mensaje que darle. Al final de la conversación, el lechero, con lágrimas en los ojos, recibió a Cristo en su corazón. Y así sucesivamente, la mujer desde su casa empezó a ganar personas para Cristo. En otra ocasión se contaba de una mujer también, una excelente mujer, que también estaba privada de la movilidad. Y le digo: pastor, ¿cómo he de servir a la iglesia? Yo me imagino sirviendo en la iglesia. Bueno, hermana, pídale al Señor que le dé sabiduría. Y entonces esta mujer oró y empezó a escribir versículos en hojitas de papel, versículos en hojitas de papel, versículos en hojitas de papel. Y cada día esta mujer lanzaba esos papeles por la ventana. Los papeles caían a la calle, y había uno que otro transeúnte que se inclinaba y recogía el papelito y lo empezaba a leer. De hecho, se volvió tan costumbre que casi todos los días pasaban casi las mismas personas por aquel mismo lugar y recogían los papeles, pero diferentes versículos, hasta que un día la mujer falleció. Se supo que esas personas que habían recogido aquellos papeles habían recibido a Cristo en su corazón, se habían humillado y hoy servían diligentemente en diferentes iglesias. A veces nosotros subestimamos el talento que tenemos. Y yo quiero decirte que tú no debes subestimar el talento que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado talento. Todos tenemos algo de talento y Dios nos ha dado un llamado. Y ese talento que Dios te ha dado no es para ti, es para que ministres a otras personas en el nombre de Jesús. Y es importante entender esto. Ahora, permítame decirte, ¿por qué es tan importante servir? Porque las personas dicen: yo sirvo a Dios, pero déjame decirte que Dios no necesita de tu servicio, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, Él no necesita de tu servicio. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo sirvo a alguien, estoy sirviendo a Dios. Bueno, es exactamente eso. Cuando tú decides servir a alguien que necesita de tu ayuda, cuando tú llevas a las personas a los pies del Señor, cuando tú los invitas a la iglesia, cuando tú estás orando por las personas, cuando tú los visitas, no para hablar de tonterías, sino para hablar de la palabra de Dios, entonces estás sirviendo a Dios. Porque la misma Biblia dice que cuando tú le das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tú recibes. Amén. Así que hay un motivo para servir. Y miren ustedes lo que encontramos en la palabra. Dice el versículo 1, vamos a Juan capítulo 13 nuevamente. Y yo quiero que usted centre su atención en los primeros versículos de este capítulo para que entendamos cómo Jesús empezó a enseñar algo. Dice, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre.
Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Observen que Jesús sabía que iba a morir. Sabía que había de dejar a sus discípulos. Él tenía claro eso. Y él en su espíritu le pidió al Señor, al Padre: ¿qué le voy a enseñar a mis discípulos? ¿Qué les voy a dejar como legado? Y el primer legado que encontramos es, vaya qué legado, es la importancia de sentirse útil para Dios. Porque servir, mi amado hermano, es sentirse útil para Dios. No es lo mismo conformarse con venir cada semana a la iglesia, recibir un mensaje e irse a su trabajo como sea y volver cada domingo. No es lo mismo. Muchas personas, yo me doy cuenta que a veces vienen por sus trabajos. Yo sé que sus ocupaciones les impide venir a la iglesia entre semana, pero muchas personas juzgan la iglesia solo por lo que ven los domingos. Pero usted muchas veces no saben qué es lo que ocurre aquí entre semana. Y usted sabe que entre semana tenemos más actividad que el mismo domingo. Aquí hay mucha actividad. El martes tenemos oración desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. El viernes también tenemos desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana oración. Tenemos los miércoles las reuniones de MED. Tenemos las casas de fe los días viernes. Los jóvenes ocasionalmente tienen reuniones los días sábados. Y a veces decimos, no, pero esta iglesia es solamente una predicación el domingo. Pero es que tú no estás involucrado. Y allí hay una falencia tremenda en donde nosotros tenemos que tener más involucramiento con la iglesia. Y estar pendientes, mi amado hermano, de que ya todos hemos sido bendecidos, por tanto tenemos la capacidad de bendecir. Aquí vemos en el versículo 1 que Jesús tenía un motivo para servir. ¿Y cuál era ese motivo? Fíjense que hay un verbo, el verbo saber, que se repite en 2 ocasiones. Lo encuentro en el versículo 1 y lo encuentro en el versículo 3. La Biblia diga conmigo, sabiendo. La Biblia dice, sabiendo que Jesús. Entonces, ¿qué era lo que sabía Jesús? Pues resulta que cuando tú miras el idioma griego en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra sabiendo hace referencia al conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que en este momento Jesús conocía perfectamente la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre, mi amado hermano? Que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Déjame decirte, la única manera en que tú y yo vamos a conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Solamente a través de la palabra es que conocemos la voluntad de Dios. Tú no la vas a conocer por otro medio. Ahora, es posible que tengamos buenos libros cristianos que apoyan la palabra del Señor, pero los libros cristianos nunca podrán reemplazar el bendito mensaje de la palabra de Dios. Amén. O sea, ¿cuál debe ser el centro de nuestra enseñanza? La palabra. ¿Cuál debe ser el centro de nuestro tiempo con Dios? La palabra de Dios. Y sí nos podemos apoyar en algún buen libro cristiano, pero la palabra siempre será nuestra autoridad espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo es que Jesús adquirió ese conocimiento? La Biblia nos repite en muchas ocasiones que Jesús se iba a lugares apartados para estar con el Padre. Es decir, que Jesús tenía una vida de oración de horas. Y los milagros que hacía Jesús eran de segundos. Pero hoy en día muchos cristianos desean hacer al revés. Tener oración de segundos y hacer milagros por horas. Y así nunca funciona, mi amado hermano. Entonces, la oración habla, y el estudio de la palabra habla de la necesidad de tener un conocimiento de la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso, mi amado hermano, la voluntad de Dios es conocida solamente a través de la palabra, ¿cierto? Y aquí hay unas características, porque yo puedo conocer las características de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de la voluntad de Dios según Romanos 12:2? Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántas características tiene la voluntad de Dios? 3. ¿Cuáles son? Buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Pero hay algo interesante. No solamente el versículo 1 del capítulo 13 de Juan dice que Jesús sabía, sino que hay otro ingrediente importante
que le da connotación a la importancia de servir. Y yo quiero que ustedes vuelvan a leer el versículo 1. Por favor, lea el versículo 1 otra vez. ¿Qué dice el versículo 1? Léalo fuerte, por favor. No importa si tiene Reina 60. Léalo, por favor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahora, lea fuerte este. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿Cuál debe ser la motivación del servicio? El amor. Diga conmigo, el amor. Usted no puede decirle a alguien que lo ama si usted no está dispuesto a servir. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero ¿cómo manifiesta ese amor Dios? Sencillo, lo manifestó dando a su Hijo. Su Hijo vino para servir, no para ser servido. Y esto tenía que revolucionar la mente de aquellos discípulos que estaban allá. Recuerde, de aquí en este adelante, del capítulo 13 en adelante, el centro no son los judíos, el centro del mensaje son los discípulos. Así que mi amado hermano, como usted encuentra esto así real, que en el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, el centro no son el pueblo, no son los judíos, sino son los discípulos, usted encontrará que los 4 legados solamente son para aquellos que aman a Cristo. Así que a una persona inconversa, tú jamás le vas a poder decirle, hermano, es que usted tiene que servirle a Dios si no ha recibido a Cristo. Usted no puede servir, ni puede tener confianza en Dios, ni puede permanecer en Cristo, ni mucho menos va a disfrutar de la victoria de Cristo si primero no te humillas a Cristo. Así que este mensaje es solamente para usted. ¿Cuántos son cristianos acá? Levanten la mano. Este mensaje es para ti. Y este mensaje solamente va a funcionar para ti. Entonces, la primera motivación es saber la voluntad de Dios. Segunda motivación es amar al que está al lado. Mírese a que está al lado. Porque lo va a mirar. El otro día me dejó con la mano extendida. El otro día le invité a tomar un tinto y ni siquiera dio gracias. ¿Ese es el tipo de persona que estás teniendo al lado? Déjame decirte que no estás caminando en amor con él. Si tú lo vas a invitar a comerse una empanada al final del culto, o vas a invitarlo a tomar un jugo de naranja o un tinto, no le echas en cara ese jugo. ¿Ok? Tú lo haces porque quieres ¿qué? Servir. Y aquí hay una satisfacción tremenda porque el Señor dice, y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin, los amó hasta el siempre, ¿cierto? Y vean, qué tremendo. Hay una motivación. Usted debe tener una motivación correcta para servir. Y la motivación es conocer la voluntad de Dios, número 1, pero amar a las personas como Dios te ama a ti. Porque, ay pastor, pero es que yo no tengo amor. Yo no sé cómo amar, porque es que, ay no, yo le pido a Dios amor, pero ¿para qué le pides amor si ya el amor de Dios fue derramado en ti por el Espíritu Santo? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros. Lo que tú necesitas es ejercitar el músculo del amor. ¿Y cómo se puede ejercitar eso? Pues sirviendo. Cuando tú haces bien, cuando tú estás pendiente de las personas más que de ti mismo, cuando tú oras por las necesidades de otros más que por tus propias necesidades, ahí estás sirviendo. Ahí cuando tú vas, invitas personas para que vengan al servicio. Cuando tú invitas personas para que vayan a la casa de fe, ahí estás sirviendo. Hay una buena ¿qué? Motivación. Amén. Pero la segunda cosa que aquí encuentro que el Señor empleó para servir es aprender a entender el momento para servir. ¿Aló? ¿Cuál debe ser el mejor momento para servir? Pues dice la palabra del Señor que entendiendo que Él iba al Padre, porque vea el versículo 1, vuelvo a leer el versículo 1, ¿cuál fue el tiempo? Dice, antes de la fiesta de la Pascua fue el tiempo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo ¿a dónde? Al Padre. El tiempo era ese. Todos nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos. Porque no es lo mismo una persona que recién llega a las cosas del Señor que uno que lleva 10 años o que lleva 5 años. Entre más tiempo, más posibilidad de servir. Pero hoy en día me doy cuenta de algo.
No sé si tú lo has notado, que personas que llegan recién a la iglesia, a los pies del Señor, sirven más que los que llevan 15 o 20 años. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque los de 15 o 20 años se alquilosaron. Es decir, se envejecieron en las cosas del Señor y perdieron de vista la razón por la cual están aquí en la iglesia. Y la razón por la cual estás aquí en la iglesia no es para ministrarte a ti mismo. No es para decir, Señor, ¿qué? Señor, yo quiero que tú me des un trabajo. Yo quiero que tú me des una novia. Yo quiero que me des un viaje a Cancún. Yo quiero que me des un carro último modelo. Pues Dios te va a dar eso, pero eso no es la motivación por la cual tú vienes acá. Tú vienes acá es para servir a otros. Y la misión tiene que cambiar porque tú tienes que empezar a decir, Señor, ¿cómo yo hago para ser involucrativo aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el cual tú ya escuchaste y por lo cual tú ya eres salvo. Pero a veces nuestro pensamiento egoísta se nos limita solamente a asistir los domingos y no más. Regularmente cuando tú no tienes involucramiento con la obra del Señor, te vuelves un crítico, te vuelves un juez. Entonces empiezas a ver todo lo feo de la iglesia. Hace rato, hasta esos 15 años no lo quitan, ya se lleva como 2 meses. Mire eso, y esas letras ya están todas chuecas. El otro día vino el pastor, claro, y botó la I y dijo que si pagaba eso. Yo no entiendo por qué lo quitan. Y esas flores, ¿por qué no compran flores? Y esas matas que pusieron allá atrás se ven horribles. Yo no entiendo. ¿Sabes quién dicen eso? Las personas que no tienen ningún tipo de ADN con la iglesia. Pero tú sí lo tienes. Y si Dios te llamó acá, es para que tú disfrutes el ADN de tu iglesia, porque Dios se glorifica también en este lugar. Y Dios te va a conceder todas las peticiones de tu corazón, pero las concede en la medida que tú desees servir. Porque al que sirve, Dios le da más. ¿Y como pastor, cómo puedo servir yo? Pregúnteme, pastor, ¿cómo puedo servir yo? Gracias por la pregunta, hermano. Es una pregunta muy inteligente. Agradezco de corazón a aquellos que la hicieron. Pero usted puede servir con las 3 T. ¿Cuáles son las 3 T? Diga conmigo, tiempo, talento y diga duro, tesoro. Otra vez repita conmigo, tiempo, talento y tesoro. Claro, esa es. Es la manera en que Dios nos ha llamado a servir. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Así que tenemos que aprender. Entonces fíjense cómo fue Jesús que sirvió. Vaya conmigo al versículo 4, por favor. Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, se levantó de la cena. Bueno, leamos desde el 3, por favor. Sabiendo, otra vez la palabra sabiendo. ¿De dónde viene sabiendo? ¿De conocer qué? La voluntad de Dios. Muy bien. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios. Y así es que 2 versículos repiten lo mismo. En ambos está sabiendo, en el 1 y el 3, y ambos dicen lo mismo, que ya Jesús sabía que iba a volver a ¿dónde? Al cielo. Ahora, vamos a ver cómo ilustra Jesús esto. Se levanta de la mesa, ¿cómo dice el versículo 4? Se levanta de la cena, es decir, escuche, se levanta de la cena, estaban comiendo, estaban en pleno almuerzo, en pleno comida. Habían acabado de comerse la sopa y ahora seguía ¿qué? En ese momento el Señor se levanta de la mesa y hace algo inusual. Hace algo inusual. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. Dice, se quitó su manto. Diga conmigo, se quitó su manto y tomando una toalla, ¿qué hizo? Se la ciñó. Ahora, permítame explicarle esto. El manto era una prenda de vestir que iba sobre las vestiduras normales de cualquier persona que había en aquel lugar. Todas las personas de Judea o de aquel tiempo tenían manto. Solamente tenían manto aquellas personas que tenían ciertas características. Número 1, tenían una posición económica súper, ¿cierto? O segundo, que tenían un cargo de jerarquía muy alto. Un rey puede ser. Se dice que el manto de Jesús era de un solo tejido, o sea que no tenía mango, sino que el que lo tejió lo hizo de una sola puntada. ¿Se imagina usted? O sea que no era cualquier manto. ¿Pero qué representa el manto? El manto representa no autoridad, sino representa gloria. Para el mundo representa autoridad, pero en este momento para Jesús representa ¿qué? La gloria. La gloria es el estado que Jesús tenía en el cielo. El estado que Jesús tenía en el cielo es de ser el Hijo de Dios.
Y usted lo puede ver allí en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es ¿quién? Jesús. Esa es la gloria. Y entonces dice Jesús, dice la palabra, Jesús se quita su manto. ¿Qué significa? Ilustra que Él se quitó su gloria. Pero luego que se quita el manto, ¿qué hace? Por favor, versículo 4 o 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 4? Dice que se quita el manto, pero siguiente acción, ¿qué hace? Se ciñe una toalla. No sé cuántos se han salido de la ducha. ¿Qué hacen cuando usted se pone bueno, las mujeres se ponen la toalla toda encima, ¿cierto? Pero a veces uno de hombres se pone la toalla que se la amarra así, ¿cierto? Así como un pequeño nudito ahí, ¿cierto? Y uno sale así con la toalla, ¿cierto? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi chancla? ¿Cierto? ¿Cierto? Sale con la toalla ceñida, la pone aquí en la cintura. Escuche, la toalla significa o simboliza humanidad. ¿Qué significa la toalla? Humanidad. Entonces, vamos, ¿manto qué significa? Gloria. ¿Pero qué hizo con el manto? Se despojó. Ahora, ¿qué se ciñe? La toalla, ¿qué significa? Humanidad. Se hizo un ser humano, se hizo un hombre. Pero note usted que después de que se ciñe la toalla, él empieza a tomar un platón, un lebrillo o una palangana y la llena de agua, ¿cierto? Le llena de agua y empieza a hacer algo que es propio de esclavos. Él empieza a lavar los pies de los discípulos y como la tenía ceñida con una punta de la toalla empezó a secar. Y luego se va al siguiente y luego empieza a lavar los pies de los discípulos y con la punta de la toalla empieza a secar. Y así sucesivamente hasta que encontramos el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? El versículo 6, ¿qué dice? Dice la palabra, entonces vino a Simón Pedro. ¿Y qué ocurrió en ese versículo 6? Y a enjugarlos con la toalla, pero dice Pedro, y le dijo, tú, diga conmigo, tú me lavas los pies. Ahora, pero dígalo así, dígalo, tú me lavas los pies. El Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Lo que yo hago, diga conmigo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo ve que Pedro le dijo? No me lavará los pies jamás. Ahora, ¿cómo vemos acá? Algunos han explicado que Pedro estaba muy altivo, muy soberbio, muy sobradito, ¿cierto? Pero es su pésima interpretación eso, porque él no estaba sobrado, al contrario, porque te voy a decir algo, el lavar los pies en aquel tiempo era un oficio propio de esclavos. ¿Quién lavaba los pies en la casa? Los esclavos. ¿A quiénes lavaban los pies? A los huéspedes, a los viajeros o al dueño de la casa. Entonces le decía, venga, yo tengo los pies todos inflamados, venga, ¿quién me los va a lavar? Venga para acá, me los lava. Y esa gente descansaba. Pero escuche, los pies se contaminaban en el desierto, porque en el desierto usted va a encontrar arena, va a encontrar piedras y las piedras cortan el pie, hacen heridas. Pero no solamente se encuentra otros tipos de cosas que yo no le quiero mencionar, que botaban los camellos, los burros y toda esa vaina, y por accidente, ¡pum!, se pisaba. ¿Sí sabe qué es, no? Sí, eso es. Entonces empieza a llenarse el ambiente de olor. Y en medio de una cena con ese olor, yo no sé cuántos han podido comer así, pero yo no podría comer así. Aquí Jesús está ilustrando, primero, que Él dejó de ser Dios y se hizo un ser humano. Pero no solamente lo ilustra así, sino que ahora lava los pies, oficio de esclavo. Cuando Pedro le dice, no me lavas los pies, ¿sabe por qué dice Pedro eso? Porque Pedro entendía claramente quién era Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un Rey de Reyes no lava los pies, perdóname. No permitiré que me lave los pies. Tú eres el Rey, yo soy el que tengo que lavarte los pies. Entonces Jesús, ¿qué le contesta según el versículo 7? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a Jesús? Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús, ¿qué le dijo? Si no te lavare, diga conmigo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces esa es la forma, Señor. No entendía. Pedro no entendía. Y entonces Pedro, ¿qué dice en el versículo 8? Señor,
le dijo, no me lavará los pies jamás, pero el versículo me dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Quiero que me laves los pies, quiero que me laves las manos y quiero que me laves, ¿qué? La cabeza. Tremendo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no dijo el cuello? Porque a uno se le formó aquí un asilito de mugre acá. ¿Por qué no debajo de las axilas? Y es que hay un simbolismo tremendo ahí. El simbolismo es que la cabeza es donde están los pensamientos. La cabeza es el asiento del alma, porque están los pensamientos, ¿está qué más? La voluntad. ¿Y cuál es la otra? Las emociones. ¿Qué es lo que está en la cabeza? A ver, diga conmigo. Pensamientos, voluntad y emociones. ¿Y las manos por qué? Porque las manos simbolizan lo que tú haces a diario, lo que tú haces. ¿Sí me entiende? ¿Con qué hace las cosas? Con las manos. Pero vean, note esto. ¿Qué responde Jesús? ¿Qué responde Jesús? Jesús le dijo, versículo 10, ¿qué le dice? A ver, lea conmigo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? El que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, no todos. O sea, ¿qué significa? ¿La cabeza está limpia? ¿Sí o no? Sí. O sea, los pensamientos, la voluntad, el espíritu está limpio. Claro. Tú ya fuiste regenerado el día que tú naciste de nuevo, tus pensamientos, tu mente ya fue cambiada. ¿Es necesario lavar las manos? ¿Dijo hay que lavarte las manos? No. Solamente ¿qué? Los pies. ¿Por qué los pies? Porque los pies, mi amado hermano, simbolizan tu andar diario por este mundo. Y usted sabe, cuando usted camina por este mundo, usted se contamina. Entonces, ¿qué necesita? Lavarse, ¿qué? Los pies. O sea, habla de comunión con el Señor. Pero fíjense esto, Pedro debía cambiar la mentalidad. Y es que cuando Pedro no entendió lo que Jesús estaba queriendo enseñar, es porque tenía una mentalidad natural. Él tenía que haber cambiado su modo a modo espiritual. Amén. Y pasa igual hoy en día. Hay muchas personas que no entienden el mover de Jesús. Y por eso fue la razón, yo creo que fue una de las razones por la cual Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, ¿cierto? Y entonces el versículo 9, Pedro, como no entendía, estaba en una mente natural, Pedro clama por una limpieza total, pero realmente Pedro, ni ninguno de nosotros necesitaba baño total, solamente los pies. Estoy hablando en términos espirituales, no vayan a tomarlo literal, por favor, se bañan. Sí, nos bañamos, ¿cierto? Tenían que nacer. Entonces, fíjense, somos limpios el día que nacemos de nuevo. Somos limpios, mi amado hermano, en el momento del nuevo nacimiento. Solo que nuestros pies todos los días se ensucian. Entonces, ¿qué significa? El lavar los pies, la palabra agua es un símbolo de la palabra. Pero el agua también es un símbolo del Espíritu. Entonces, ¿cómo lavo los pies diariamente? Tú lavas los pies cuando tú vas todos los días al agua de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Y tus pies son qué? Limpios. ¿Lo cree o no lo cree? Son limpios. Solamente necesita eso. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. En pocas palabras, lo que quiere decir es que tú no necesitas pedir perdón por tus fallas diarias. Solamente confiésalas y regresa otra vez al camino. Amén. Fíjense. Luego Jesús se levanta de la cena, se levanta otra vez, se quita la toalla. Vamos a leer el versículo 11. Dice el versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, versículo 12, ¿sí está ahí? Así que después de que les hubo lavado los pies, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? A ver, diga conmigo. Tomó su manto. ¿Qué significa manto? La gloria de Dios. Y volvió a la mesa. La mesa es un símbolo del cielo. La mesa es un símbolo de ¿qué? Del cielo. Entonces, recapitulemos un momento. En un momento en que Jesús se quitó su manto,
su gloria, se ciñó una toalla que simboliza ¿qué? Humanidad. Luego empezó a hacer algo que se llama lavar los pies de los discípulos, secándolo con la toalla, con su humanidad. Y luego un momento en que se volvió a quitar la toalla y se volvió a colocar su manto. En pocas palabras, ese movimiento significa que él está relatando que él era Dios, se despojó de su gloria, nació en un pesebre, tomó la toalla, ¿cierto? O sea, su humanidad, sirvió en esta tierra, ¿cierto? Murió y luego volvió a tomar la toalla y volvió al cielo. Wow. No sé si está entendiendo esto. Estoy muy enredado, ¿cierto? Lo que está diciendo es que si él, siendo Dios, se humilló para que tú fueras salvo, ¿por qué tú no estás dispuesto a servir? ¿Por qué, si el Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo dispuesto a descender, a dejar su gloria, por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Fíjense que Filipenses capítulo 2, versículo 5, póngale cuidado lo que dice acá. Aquí está lo mismo relatado, pero por Pablo. Dice el versículo 5, lea conmigo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, ¿qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte ¿de qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si el Hijo de Dios decidió venir a servir, y él dice acá, vamos a leer Juan capítulo 13 nuevamente, vamos a Juan 13. Volvamos a nuestro pasaje de Juan 13. Vea lo que dice el escritor aquí en Juan capítulo 13. Y saltemos ahora al versículo 12, por favor. ¿Qué dice el versículo 12 en adelante? Dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Lea conmigo el 13. ¿Cómo le llaman? Vosotros me llamáis, ¿cómo le llamaban? Maestro y Señor. ¿Cómo le llamaban? Vuelvo a repetir, ¿cómo le llamaban? Maestro y Señor. Y se equivocan. ¿Cómo dice el versículo? Y decid bien, porque lo soy. Versículo 14, lea conmigo. Pues si yo ¿qué? Oh, un momento, por favor. El versículo anterior, ¿cómo dijo? ¿Ustedes me llaman cómo? No. ¿Cómo le llaman el anterior? Efectivamente, soy, porque si yo, Señor y Maestro. Vea, la primera aparece Maestro y luego Señor. Así le llamaba a la gente. Pero luego, después de que hace eso, ustedes me llaman, yo soy su Señor y Maestro. ¿Qué es primero? ¿Sí está captando? ¿Usted cómo toma a Jesús? ¿Quién es un Señor? No va a decir el señor don Cupertino Garay que está allá en la calle. No, Señor, ¿quién es? Señor es el amo, es el que tiene dominio, es el que tiene autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. Amén. Si le dan un aplauso, déselo bien. ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Dice él cambia el orden. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y decís bien, porque efectivamente lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Que después de que usted sirve con un corazón correcto, con buen ánimo, libre de egoísmos, a usted el Señor le cambia el nombre, le da una autoridad, porque Señor significa autoridad. Ustedes me llaman Maestro y Señor, pero después de que yo he servido a ustedes, ya ustedes no me llaman Maestro, sino me llamarán Señor y Maestro.
¿Sabe que dentro de los discípulos había una tremenda contienda? Y entre ellos discutían y decían, yo me voy a sentar a la derecha del Señor y nosotros vamos a gobernar varias ciudades. Entonces estaban hablando acerca de quién se iba a sentar, quién iba a tener autoridad. Y Jesús les dice, no es como ustedes están pensando. Si ustedes quieren ganar primeros lugares en el cielo, tienen que aprender a servir. O sea, en pocas palabras, le voy a decir esto. Usted no va a perder la salvación. Usted se va a ir al cielo. Pero en el cielo sí se va a hacer algo, y es que van a haber como categorías, como estratos allá. Ay, ¿cómo así? ¿El Señor es como capitalista? No es necesariamente capitalista, pero sí está diciendo que en el tribunal de Cristo nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y que cada uno, según lo que haya hecho desde su salvación hasta el momento en que murió o que vino Jesús, desde ese momento va a ganar galardones. ¿Aló? O sea, que los galardones, ¿qué hacen? Los galardones te posicionan en el cielo. Es decir, que dependiendo de lo que tú hayas hecho desde que fuiste salvo hasta que te moriste o te fuiste con el Señor, entonces va a determinar qué tan cerca estás en una posición de honor en el trono del cielo. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted entendieron. Pero si usted está pensando en esto, Pablo decía que ya él estimaba las cosas como basura y él se extendía hacia adelante al supremo llamamiento. O sea, ¿qué es lo que estaba pensando Pablo? Pablo ya no estaba pensando en su salvación, él estaba pensando en sus galardones. Él quería estar tan cerca como Juan, recostando su cabeza en el pecho del Señor. ¿Qué va a hacer usted? El servicio, mi amado hermano, el servicio es la mejor manera de expresar tu fe en esta tierra. El llamado es para todos nosotros, mis amados. El Señor dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Tres cosas básicas. Número uno, que si tú quieres ganar galardones en el cielo, tienes que despojarte de todo peso, como dice Hebreos 12:2. Despójate de todo peso, de toda distracción. ¿Se viste los atletas? Bueno, Tatiana nos puede ilustrar un poco cómo es eso del atletismo, ¿no? Pero yo nunca he visto un atleta corriendo con ruana. Yo nunca lo he visto andando con sombrero, con bufanda, con 3 sacos y con 3 pantalones, y cierto, y en chanclas corriendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que el que va con solo su pantaloneta y su camiseta, que es ahora aerodinámica, porque la tela es como toda esa, es como que ya no se guarda sudor, sino que va evaporando, ¿cierto? Pues claro, esta persona puede dar unos zancadas así, como esta Darwin, ¿cierto? Que da unas zancadotas de como de 3 metros, pues se pasa el enruanado, ¿o no? Y llega rápido a la meta. ¿Qué pasa con el enruanado? Pues el enruanado no va a llegar ni a mitad de camino. No va a llegar. Y aquí la idea no es que uno gane y el otro pierda, sino que todos lleguen a la meta. Todos los que lleguen a la meta son ganadores. Pero para eso es necesario despojarse de peso. Entonces, despójate de todo peso, como dice Hebreos 12:2. Y segundo, practica la palabra de Dios en tu vida. Servir significa yo pongo en práctica la palabra de Dios en mi vida. Y cuando tú pones en práctica la palabra de Dios en tu vida, entonces otros van a ver lo que significa ser un cristiano. ¿Qué significa? Tú estás sirviendo a otros. Y viene una tercera cosa. La tercera otra cosa es que como efecto de las dos primeras, esto va a ayudar a que otros conozcan a Jesús también. Y cuando tú cumples esas tres, estás sirviendo en tiempo, en talento y en tesoro. Y cuando tú lo haces, Dios suple tus necesidades donde te sorprende. Amén. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por el Señor? Amén. Piensa en esto. Hay que servir al Señor. Y es una invitación a servir con un corazón dispuesto. Y es un desafío a mantenernos limpios en esta vida. Dios quiere trabajar contigo. Y Él tiene fe de que tú lo vas a hacer. Ponte de